Listo, jóvenes. Entonces, materia de la semana 7, si no me equivoco. Vamos a hablar un poquito del espacio, ¿verdad? De cómo algunas figuras ya nos llevan a las tres dimensiones. Estamos muy acostumbrados, hemos trabajado mucho con triángulos, con figuras en dos dimensiones, pero vamos a tener ahora un entremés, una partecita donde vamos a ver figuras ya en tres dimensiones, figuras que habrían sido palpables, ¿verdad? Que tienen fondo y por eso no se quedan en el plano, tienen esa tercera dimensión. Bueno, estudiaremos esa visualización espacial a partir de las pirámides. Cuando hablemos de pirámides necesitamos conocer un poquito cada una de sus partes. Luego vamos a conocer las pirámides que vamos a estudiar porque no todas son iguales. Y bueno, resulta necesario reconocer un poquito, ¿verdad? Ubicar un poquito cuáles son las partes de una pirámide. Entonces también para que lo vayamos a manejar, eso es importante. Casi siempre, no voy a decir que siempre, pero casi siempre hay un complete, un asocie, varias preguntas de marque con X donde nos piden que encontremos o que ubiquemos alguna o algunas de las partes de la pirámide. Entonces ya están avisados con respecto a eso, ¿verdad? Vamos a decir que el famoso cucurucho, la parte de arriba de esa pirámide, esa es lo que vamos a llamarle la cúspide o una palabrilla más usual para nosotros, el vértice. Muy bien, ese puntico ahí más alto, ¿verdad? Esa punta allá arriba. Que ese es el vértice. También se le puede llamar cúspide. Pues para que tengan claro las dos opciones. Después vamos a tener a las aristas. A veces se hace una diferencia, ¿verdad? Entre el arista lateral y el arista basal. Y eso depende un poquillo del texto. En ocasiones, insisto, esta línea que está aquí, ¿verdad? Esto es una arista. Y también se utiliza la base, entonces no es la misma, no es el mismo valor. Se marca como arista basal. Arista para nosotros va a ser un sinónimo de lado. Entonces yo digo arista basal, lado de la base. Arista lateral, lateral, acá arriba. Bueno, entonces sí, es un lado allá arriba. Ok, eso ¿verdad? Para que le prestemos atención. La base como tal es el piso de la figura. Es aquí abajo donde se sienta, por decirlo así, la pirámide, ¿verdad? Donde establece de donde se erige, digámoslo así. De donde sale, donde está. Esa es la base. Bueno, aquí arriba no la pusieron. También tenemos entonces a la altura. La altura, yo creo que sí, no es tan difícil de reconocer, ¿verdad? La altura va a ser la línea, tal como la hemos estudiado en triángulos, que va desde el centro hasta la mitad. Aquí sale del centro de la base, del suelo, hasta el vértice. Allá arriba en el vértice. Vea que allá arriba en el vértice se topa todo el mundo, ¿verdad? Ok, y nos queda todavía el apotema, o la apotema, no sé cómo le quieran decir, yo siempre lo he visto masculino, sin embargo, la gran mayoría del tiempo lo leen como femenino. Okay, el apotema básicamente es la altura de un lado. No es la misma altura de la pirámide, porque la altura de la pirámide va del centro hasta arriba. Pero si yo agarro un lado, una de estas caras que viene aquí a los lados, que son triángulos en realidad, trazar una línea desde el punto más alto hasta la mitad de la base, del lado de la base, eso es una altura, pero para nosotros ese va a ser el apotema de la pirámide. ¿Ok? Entonces no hay mucho que decir. Hay que aprender a reconocerlos, hay que aprender a decir quién es quién. Esto que está a los lados o cada una de estos espacios que estamos marcando aquí a los lados, por ejemplo eso se llama cara lateral. Entonces esto es un lado. La pirámide es una cara, un espacio
donde de frente se vería también, insisto, como un triángulo, y es ahí donde se representa, ¿verdad?, una de sus caras. Se supone que en el caso del dibujo que está ahí, que es una pirámide de base cuadrada, pues todas sus caras laterales miden lo mismo. No va a pasar siempre, va a depender de la base y eso es cuestión de revisarlo, pero sí, por ahí va el asunto. Entonces todo esto es como la información general, todo esto es como aprender a reconocer, ¿verdad? Y a partir de ese reconocimiento, pues ahora sí, analizar un poquito lo que conlleva, ¿verdad? Cada una de estas pirámides. Vamos a decir que nosotros trabajaremos dos casos. La pirámide de base cuadrada, que es algo parecido al dibujo que teníamos ahí. ¿Ok? Y por otro lado, también la pirámide de base triangular. Esa base triangular es una base cuyo triángulo es un triángulo equilátero. Entonces estamos teniendo bases donde las figuras que están abajo, las bases como tales, son polígonos regulares, es decir, son figuras que tienen a los lados con la misma medida. Ok, eso es todo. Eso mismo es todo. Bueno, está bien entonces. Cuando la pirámide es de base cuadrada, ¿qué pasa cuando la pirámide es de base cuadrada? Bueno, esas pirámides de base cuadrada son muy bonitas, de hecho yo las podría desarmar, ¿verdad? No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado ponerse ahí con los chiquillos, hacer alguna tarilla y a veces las dan desarmadas en cartón y uno las tiene que armar. Así se vería una pirámide desarmada, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo la desarmo y una vez que lo recorto, por decirlo así, ya lo que hago, ¿verdad? Es que doblo estas zonas, las doblo hacia arriba, ya las levanto, las tiro hacia arriba y donde las levanto conformo la pirámide de base cuadrada, ¿verdad? Yo empiezo a hacer esos triangulillos, esas esquinas, ¿verdad? Esos lados que hay por ahí y deforman esos cuatro, horrible me quedó, disculpen, y deforman esas cuatro caras, ¿verdad? Las caras laterales. Entonces, básicamente, para que lo tomen en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, insisto, la base es esto. Esa base es un cuadrado. Entonces, maravilloso, súper fácil, súper sencillo, súper simple. Si yo tuviera que calcular, ¿verdad? ¿Cuánto mide, a cuánto equivale esa base? Pues simple y sencillamente lo que hago es usar todo lo que se relaciona con los cuadrados. Y si por el contrario la pregunta no tiene que ver con la base, sino tiene que ver más con los lados, pues entonces me voy a ubicar a estos triángulos que están acá. Porque todos estos señores se supone que son triángulos y son triángulos equiláteros. Por lo menos en cuanto a la base, ¿verdad? Todos tienen la misma base. ¿Por qué tienen la misma base? Pues porque tengo un cuadrado. Entonces, cada uno de los lados del cuadrado evidentemente va a valer lo mismo, ¿verdad? O sea, no es que cada triángulo es equilátero, sino que la medida de este lado es la misma de este lado, la misma de este lado y la misma de este lado, para aclararlo. No significa que esta línea de aquí también valga X. De hecho, no ocurre muy seguido. Sería un ejemplo de algún caso, pero son muy pocos los casos donde realmente se da esa situación. Ok. Y entonces, de alguna manera, de aquí nosotros podemos sacar toda la información que nos interese. Ok, ¿cuál es la información que nos interesa? Bueno, de acuerdo a las fórmulas que vamos a utilizar, nosotros necesitamos conocer el valor del apotema de esos triángulos, que insisto, es como si fuera su altura. ¿Ok? Entonces, el apotema de ese triángulo que habíamos marcado aquí arriba en rojo, ese apotema, ese que está acá atrás, esa línea, ¿verdad?
Si la llevamos a nuestros dibujos sería como una línea verticalmente parada que está aquí en cada uno de los triangulillos. Yo ahí podría encontrar cualquiera de esas 4 líneas que estoy trazando deberían de valer lo mismo y cualquiera de ellas es el apotema. ¿Ok? Entonces yo podría buscar cualquiera de esas 4 líneas y ya tendría el apotema. Vean que el dibujo aquí en plano, ¿verdad? Parece como un rombo, una estrellilla rara. Ahí en plano ya no es tan difícil. Yo en plano me doy cuenta que la línea que ando buscando, ¿verdad? Aquí es la altura de este triángulo. Entonces yo podría intentar reconocerlo y hacer alguna fórmula. Si no tengo suficiente información, con la altura, y aquí voy a borrar para que vean de dónde sale. Con la altura yo puedo crear un triángulo rectángulo. Esos que miden 90. Ok. Ahí mismo, eso que acabo de hacer es un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo es el que me permite a mí, usando lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Lo que entró en el examen pasado. Eso sería Pitágoras o SOHCAHTOA. Nosotros sabemos que ese triangulillo va a estar conformado por, y empezamos a tomar apunte. Ok, la parte de abajo de ese triángulo es la mitad del lado de la base. Entonces esto mide la mitad de la arista basal o del lado de la base. La línea horizontalmente acostada, cruzada, transversal, nosotros dijimos que era un apotema. Entonces aquí le ponemos apotema. Y por último, la línea verticalmente parada, que es esta, le habíamos señalado llamado altura. Entonces esta es la altura. Eso quiere decir que nosotros en todo momento, en los triángulos que se forman de una pirámide de base cuadrada, siempre vamos a tener este orden con los datos. Por supuesto que los datos pueden variar. Por supuesto que la altura en uno puede ser 10, en otro 15, en otro 17, en otro 20. Pero el lugar donde va la altura, el lugar donde va el apotema, el lugar donde va la mitad de la base, esos lugares son fijos y esos lugares son los catetos y la hipotenusa, de donde vamos ahora sí a conseguir el valor. Entonces, si la pregunta es cuánto vale el apotema, ¿qué hacemos? Pues despejamos a través de Pitágoras. Como el apotema está en la posición de la hipotenusa, yo digo que el apotema es igual a la raíz de y sumo los catetos. La altura a la 2 más lo que valga el lado de la base dividido entre 2. Porque es la mitad del lado de la base. L dividido entre 2. Ok. Bueno, ahí está. Por supuesto que si tengo el apotema y necesito la altura o necesito el lado, entonces ya de ahí le doy vuelta a la fórmula que ya conocemos, insisto, y ya no busco una hipotenusa, sino buscaría un cateto y bueno, simplemente en vez de suma hacemos resta y la calco se encarga de ayudarnos a obtener esos resultados. Entonces ahí no hay por dónde, no hay cómo perderse, ¿verdad? Siempre deberíamos de llegarle a esos resultadillos. Ajá, no la Sila Yala. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy teórico, ¿verdad? Por el momento es muy teórico. Vamos a empezar a practicar o a ver los cálculos asociados y de ahí en adelante veremos qué sucede. Bueno, ahí es más o menos lo que les acabo de decir. Acá está si lo que busco es otra cosa, etcétera, etcétera. Y vamos a tomar un ejercicio ejemplo porque ahí si no nos va a costar. Nos va a costar interpretarlo si no hay números de por medio o algún ejemplo. Muy bien, aquí dice. Perdón. Ana le obsequió a su tía un regalo en una envoltura con forma de pirámide recta de base cuadrada. Le dio un regalito ahí muy, muy bonita la envoltura. Ajá.
dice, el lado de la base es 5, la altura de la pirámide es 6. Entonces, ¿cuál es en centímetros la cantidad mínima de cartulina que contiene esa envoltura? Bueno, ya vimos que la envoltura, perdón, estaba hecha en cartulina. ¿Ok? No hay mucho que decir, ¿verdad? La pirámide como tal, ya sabemos cómo es. El que quiere la dibuja. En que hay que hacer como casi un rombo. Y luego ponemos como un puntico ahí arriba. Y ahí empezamos a tirar rayas. Todas las rayas ahí. Y con eso armamos la pirámide. A veces queda más bonita, a veces queda más fea, pero ahí hay una pirámide. Muy bien. Eso si ustedes quisieran. Tampoco es que están obligados a nada de eso. No es obligatorio. Este dibujo que es más complejo, que es 3D, no es obligatorio. Lo que sí podría ayudarnos es los triángulos que podemos sacar de cada cara y toda esa historia. Pero ya casi. Vamos en orden. Entonces dice, el lado de la base es 5. Cada uno de estos lados de aquí abajo vale 5. Como la base es una base cuadrada, con solo que me dé un valor ya me dieron los 4. Listo. Después me dicen también que la altura, el lado 5, ¿verdad? Que la altura es 6 centímetros. Y luego me dicen que encuentre en centímetros cuadrados. Entonces, esto es una marca, una seña en centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados o las unidades que están al cuadrado es porque son un área. ¿Ok? El área, ¿verdad? Es todo el espacio que encierran un cuerpo o dos dimensiones, digámoslo así. Entonces, cuando me pregunten por centímetros cuadrados, ya sé que necesito encontrar el área. Ahora sí, ¿cómo encuentro el área? ¿Cuál es la fórmula como tal o qué hago? Ok, bueno, ahí es donde va el asunto. El área total, que aquí está con números, el área total. ¿Por qué el área total, profesor? Bueno, es que volvemos a lo mismo. La pirámide se va a dividir en base y en las caras laterales. Entonces, cada cara lateral también va a generar un área o también va a requerir. Por eso antes cuando yo les puse el dibujillo aquí como por partes era como más notorio, ¿verdad? Como más fácil darse cuenta de estas 4 caras que son las que conforman los lados de la pirámide. Entonces, okay, ahí están esas 4 caras. Ese es el área lateral. Entonces vamos a tener área lateral, área de la base y el área total, que es la suma de esas dos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, un poco el espacio, muy bien. El área de la base, que es la más fácil de encontrar. Como la base es un cuadrado, ¿cuál es el área de la base de un cuadrado? ¿O cuál es el área de un cuadrado, perdón? Lado, más lado, más lado. Eso es el perímetro suave. El área lado por lado. Acuérdense la diferencia, ¿verdad? El perímetro son como los sentimientos femeninos, ¿verdad? Solo le importa lo de afuera. En cambio, el área es como los sentimientos masculinos. Al área solo le importa lo de adentro. No más. ¿Okay? El área es el espacio que queda encerrado. El perímetro son los bordes. Es el recorrido, la parte de afuera. Ok, básicamente. Muy bien, entonces el área de un cuadrado es lado por lado. O lado a lado, no sé cómo se las hayan enseñado. Entonces dijimos que cada uno de los lados valía 5. Entonces el área de la base es 5 por 5. Como nos la dieron en centímetros, 5 por 5 da 25, da 25 centímetros cuadrados. ¿Ok?
Para el área lateral, que es lo que nos está faltando, hay dos formas de encontrarla. Una de ellas es utilizando la fórmula que no sé si me la brinqué, que no se las dije o no se las puedo hacer. Aquí estaban, perdón. Cuya fórmula es 2 veces el lado por el apotema. O también 4 veces el área de un triángulo, ¿verdad? Pero esta formulilla de 2 veces el lado por el apotema ya resume 4 veces el área del triángulo. Entonces es más bonita. Entonces no importa, usemos la del 2 por L por A. El área lateral es 2 veces lo que mide el lado por lo que mide el apotema. Ahora yo les diré dónde está, o les preguntaré más bien, ¿dónde está el valor del apotema? ¿Cuánto vale el apotema ahí? Entonces si nos vamos a buscar, nos topamos con que, ¿cuál es el qué? Con que el apotema no está, pero tampoco está tan difícil de conseguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según lo que vimos hace un rato, el apotema simplemente se busca en un triangulito que podemos formar nosotros mismos. Entonces aquí arriba formamos el triangulito. Habíamos dicho que ese triangulito se formaba con los valores de apotema, apotema en la parte de la hipotenusa, la mitad de lo que vale el lado, o sea, el lado dividido entre 2, en el cateto de abajo, en el cateto horizontal, y en el cateto vertical iba el valor de la altura. Entonces, esas variables ahí, o esos datos ahí, van a permitir encontrar el apotema. ¿Cómo le hago para encontrar el apotema? Bueno, nótese que el apotema lo ocupo para el área lateral, ¿verdad? Por eso para el área de la base no lo buscamos, no nos hizo falta. Pero ahora en el área lateral sí. Entonces, como ya sabemos que esto es un Pitágoras, es un triángulo recto, entonces vamos a decir que apotema es en realidad lo mismo que la raíz de la altura al cuadrado más la mitad de lo que vale el lado, todo eso al cuadrado. Entonces metemos en la calcu la información y diremos que apotema es raíz de, y la altura valía 6. Entonces eleva a la 2 la altura. Y luego el lado valía 5. Entonces se divide 5 entre 2. Lo que da se eleva al cuadrado. Todo eso se mete a la calculadora y esperamos un resultado. Si alguien lo tiene, se los agradecería. $6.5. Confío en usted. Confío en usted. 6.5 ¿qué? Centímetros, ¿no? Sí, porque eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en unidades de centímetros. Ahora, esa es mi respuesta. No, eso es para poder dar mi respuesta. Eso es el apotema. Pero la pregunta no es el apotema, la pregunta es el área. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a venir acá. El área lateral es 2 veces lo que vale el lado, que era 5, por lo que vale el apotema, 6,5. Metemos eso a la cálculo, por 5 días por 6,5 debería dar 65. Como es un área, le ponemos centímetros cuadrados. Y ahora sí, el área total es tomar el área que nos dio arriba, la base, más tomar el área que nos da ahora los lados. O sea, es todo. Agarrar todo eso. Unirlo. Entonces, simplemente sumamos las dos áreas.
25 de arriba, 65 de abajo, 70 y 20, 90. Esto da 90 centímetros cuadrados. Y ese es el resultado, jovenzuelos, de nuestro ejercicio. Ahí lo tienen por si quieren ver. Está más largo que un domingo sin plata. No, hombre, más largo, espero para que vean. Sí lleva su trámite, sí lleva lo suyo, ¿verdad? Hay que hacer varias cositas, pero sí lleva lo suyo. Así que por ahí vamos, más o menos. Ok. Ustedes me dicen si hay alguna pregunta. Bueno. ¿No podría dar otro ejemplo, profe? Busquemos otro, a ver si hay por ahí. Claro que sí, tiene que haber otro. Y si no, pues nos inventamos uno. ¿Ya para qué? Dice que ahora, vamos a ver si sale otro. O si ya nos mandan al siguiente. No, ya este es el otro. Entonces, antes de ir ahí, no, la misma historia, ¿verdad? O sea, casi siempre esto va a estar orientado a lo mismo. ¿Podrían hacernos algún cambio? Pues la verdad es que sí, ¿verdad? Sí nos pueden hacer uno que otro cambio, pero no nos vamos a poner demasiado quisquillosos. Ok. Pensemos en una reacción similar. Hay una pirámide de base cuadrada. En la escuela le dejaron una tarea al chiquito y el chiquito va a hacer la pirámide de base cuadrada y la va a llevar así de lo más bonita para representar a una montaña. Ahí, porque van a hacer entre todos van a hacer ahí, van a armar una maqueta, qué sé yo. A él le tocó llevar la montaña. Pero como no sabe dónde la van a poner, él decidió hacerle una base para que luego nada más la pongan encima de algo. Porque si él lleva solo la parte de arriba y no lleva base, o sea, lleva sin nada, la lleva como un huequillo, entonces se le puede desarmar. Entonces él prefirió hacerla completa. Bien, listo. Entonces volvemos a la misma historia. Él iba a hacer la pirámide, pero necesitaba cartón. La mamá no sabía cuánto cartón ocupaba, así que preguntó de qué tamaño iba a ser el área, cuánto cartón, cuántos centímetros cuadrados de ese cartón necesita para poder hacer la pirámide. Entonces, el niño claramente no sabía. Lo único que le dijo es que la maestra le dijo que necesitaba que la pirámide tuviera una altura de 12 centímetros y que la base fuera una base cuadrada y que esa base tuviera un lado de 6 centímetros. Con esos datos la señora tiene que ver cuánta cartulina, cuántos centímetros cuadrados de cartulina necesita. Ok. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace la señora? Bueno, sin duda alguna ya está en noveno. Entonces aplicó el área total de la pirámide. Nótese que hay que hacer el área total, ¿verdad? Total. Muy bien. Alguien que me ayude a ver cómo encontramos esa área total. Usando Pitágoras, como está haciendo ahorita. Ok. Entonces ya sabemos que el área total va a ocupar al área de la base y al área lateral. Para el área de la base ya tengo el dato. ¿Por qué? Porque el área de la base es solo multiplicar el lado por el lado. Pero para el área total necesito una línea que va de aquí a aquí que se llama apotema. Esa línea no la tengo. En su lugar tengo la altura y lo que mide el lado. Entonces ahí es donde formo un triángulo con la altura, con la mitad del lado y de ahí saco el apotema. Muy bien, entonces digamos que esta vez voy a calcular primero el apotema y luego las áreas completas. Entonces para buscar apotema
vamos a utilizar el triangulillo. Ese triangulillo siempre va a ir así, siempre. Aquí, apotema. Aquí lo que mide la altura. Y aquí abajo, la mitad de lo que mide el lado. ¿Ok? La altura mide 12. El lado mide 6, pero no se usa el lado completo, se usa la mitad del lado. Entonces se pone 3, que es la mitad de 6. Y ahora sí, el apotema es igual a la raíz de, y voy. ¿De quién? De la suma de los dos catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Todo dentro de una raíz. Eso solo la cálculo me puede dar su respuesta. 12.36. Nótese que no siempre queda exacto, ¿verdad? A veces queda con raíz, a veces queda con decimales. Llevémoslo así. Vamos a decir que el apotema es 12.36. Y como es una distancia, centímetros. Ahora sí, voy a calcular el área total. Yo puedo hacer un solo cálculo. Sí, sí, claro. A cómo puedo ir sacando cada una de las áreas. El área de la base es lado por lado. Lo que es lo mismo que... ¿Qué? Lado por lado, lo que es lo mismo que... 2 por el lado, es algo así, 2 veces el lado. El lado por el lado. ¿Cuánto me da el lado? 6. Ajá, Sí. lo hice. Entonces va a ser 6 por 6. Perdón, 6 por 6 aquí arriba. ¿Y cuánto era 6 por 6? Pues 36. La otra fórmula era 2 por L por apotema. El área lateral es 2 por L por apotema. Entonces simplemente multiplicamos el 2 por lo que vale el lado por lo que nos dio el apotema. Se mete a la calcu y ya sabemos cuánto es el área lateral. Si alguien me regala esa respuesta, se los agradezco bastante. De ahí me dio 3.708 sobre 25. Pasemos los decimales, ya que 148.32. ya estaba yo un poco extrañado un número tan alto, muy bien. 148.32, pero hay que sumarlo con el área de la base para encontrar el área total, ¿verdad? No se nos puede olvidar ese pequeño gran detalle. Entonces sumamos eso. Serían 184. Sí. Y todas las áreas, todas y cada una de las áreas deben ir con la unidad elevada al cuadrado. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, genial. Más o menos un poquito mejor. Ya vieron que no está difícil. Bueno, vamos a hacer el giro, ¿verdad? Porque ahora lo que va a pasar es que vamos a tener una pirámide, pero la base de la pirámide va a ser un triángulo. Entonces eso hace que sea un poquillo más complicada, o sea, un poquillo diferente, no más complicada, diferente. Entonces se supone que aquí hay un triángulo en el suelo, de base, en el piso, ahí hay un triángulo y vamos a crear una pirámide a partir de él. Entonces trazaremos las líneas que correspondan sobre ese señor. Ok, entonces resulta que ahí está. ¿Qué pasa ahora? Hay una, hay dos y hay tres caras. Ok,
Esto que está aquí es el piso. Hacia acá arriba hay una cara, hacia acá arriba hay otra, y aquí de frente, aunque no se nota en todo esto, está la tercera cara. Ok. Entonces, vean que evidentemente, dependiendo de la cantidad de lados que tenga la base, así tengo caras. Ok, esta figura tiene una base, que es el piso, y tiene la cara de la izquierda, la de la derecha, la que está aquí toda de frente. Entonces tiene tres caras. Pero hace un rato estábamos viendo una pirámide que era de base cuadrada y que en realidad tenía una cara por aquí, otra por aquí, una por allá y la otra por allá. Tenía cuatro caras. ¿Okay? De acuerdo a cómo es la figura de la base, así es la cantidad de caras laterales que va a tener la pirámide. Igual que con la pirámide de base cuadrada, los elementos de la pirámide se repiten. O sea, son los mismos, digamos. Tiene vértice, tiene apotema, tiene altura, lado, todo eso aparece ahí. Volveríamos a lo mismo, tendríamos que trazar o calcular o buscar, encontrar el apotema, ¿verdad? Entonces el apotema es la distancia que va, o la vamos a encontrar a partir del triángulo que se forma. Ay, mentira. Con este. Desde el centro hasta el punto más alto, que eso es una altura. Esa línea después se traza, bueno, ahí no se va a notar, hasta la mitad del lado. Y luego de ahí se unen y se forma igual un triangulito. Entonces, ese triangulito también es un Pitágoras, solo que ese triangulito cambia un poco en los valores. Nos vamos a decir que el apotema, que en realidad es el valor que nos está interesando, que es el que andamos buscando, el apotema va a ser igual que antes, la raíz de la suma de los catetos. Los catetos aquí cambian. La altura sigue siendo la altura. Pero el cateto que está en el suelo es un poquitín diferente. Ese cateto que está en el suelo, al que vamos a dividir entre 2, en realidad ya dividido entre 2 vale L raíz de 3 sextos. Siempre. Siempre. Hay una proporción o una relación entre el lado de la base y lo que va al cateto en sí en general. Entonces aquí lo que queda es usar esta fórmula para encontrar quién es el apotema y luego hacer lo mismo, pero lo mismo que hicimos antes. ¿Y qué fue lo mismo que hicimos antes? Bueno, buscar el área total a partir del área de la base más el área lateral. Sin embargo, el área de la base y el área lateral son bastante diferentes acá. Ok, el área de la base es el área de un triángulo. Antes teníamos un cuadrado, ahora lo que tenemos es un triángulo. Si cambiamos datos, si cambiamos valores, pequeños numeritos, el área de la base es L a la 2 raíz de 3 entre 4. Ese es el área lateral. Ahí puse en la total, muy chapa. Ese es el área lateral. Lateral, basal. Porque es el área de un triángulo equilátero. Ahora, ¿cuál es el área lateral? Entonces sería encontrar el área de cada uno de esos lados y multiplicarlo por 3 porque son 3 lados. O llegar directo a la fórmula. Llegando directo a la fórmula, el área lateral 3 por L por apotema, todo dividido entre 2. Estas formulillas es bueno que se las vayan aprendiendo. Si no me equivoco, en este examen no nos dan mucha fórmula. Creo que no nos dan ninguna. Razón por la cual manejar estos datos es importante. Ok. Ustedes me dicen. Bueno, igual que antes, ¿verdad? Esto es pura teoría. Cuando lo vemos así a pura fórmula, cuando vemos... es como complicado entender, ¿verdad? ¿Qué estoy buscando o cómo lo estoy buscando? Así que vamos a tomar algún ejercicio para a partir de ahí tratar de entenderlo mejor. ¿Alguna pregunta en este momento? Bueno, vamos. No, profe. Está bien.
Vamos a buscar. Dice la pregunta. ¿Cuál es el área total de una pirámide de base triangular? Recuerden que probablemente en el examen nos cambie la redacción a algo muy parecido a lo anterior. Se envolvió un regalo, se guardó, se creó una pirámide de cartón porque se ocupaba para tal cosa o tal otra, ¿verdad? Con un adorno de no sé qué. Entonces, al final de cuentas, lo que nos interesa es la figura o la forma de pirámide. La pregunta, ¿cuál es el área total? Aquí fueron muy directos. Aquí sí me dijeron área total. En otro momento me dicen cuánto se ocupa para forrar completamente. Entonces necesito del área total, que es lo mismo. Aquí que es triangular, el dibujillo sería como así. Esta es la base, esto es lo que está en el suelo. Y luego las tapitas que se levantan y que hacen que se nos cree o se nos forme la pirámide triangular. Ok, pero bueno, esto es una apreciación. Ok, el dibujo no es indispensable, así que no se estresen si el dibujo no nos queda bien. Véanme a mí como me dedico a esto y tengo años de estarlo dibujando y siempre me queda igual de feo. Dice, entonces para encontrar el área total ya sabemos que ocupamos el área de la base y el área lateral. Por fórmula, el área de la base, ¿quién es? Entonces dijimos que era L2 raíz de 3 sobre 6. Si no me fallan los números porque a veces se me olvida. Sobre 4, perdón. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No era sobre 6. Ok. Insisto, hay que tratar de memorizar esas formulillas. Vayan marcándolas, vayan pintándolas. Vayan, no sé, área de la base, área lateral. Y por supuesto que si saben ellas dos, nada más el área total es sumarlas, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Ok. Entonces, muy bien, lo que vamos a hacer es trabajarla. Ya tenemos esos dos, o esa información de la fórmula, ¿verdad? Lo que necesitamos de la fórmula. Esto es 3 por L por apotema dividido entre 2, ¿era? Otra vez. Sí. Ok. Como esas son las fórmulas, esto es muy sencillo. Vamos a ver. Hay momentos donde la matemática nos obliga a pensar tanto, donde quiere que hagamos tanto análisis, pero hay momentos donde es tan fácil como ubicar algo, identificar y sustituirlo, cambiarlo. Entonces yo ya tengo las fórmulas. Bueno, vamos a ver qué ocupo. Entonces dice, primer dato, la medida del lado de la base es 6. Entonces esta L vale 6. Segundo dato, la altura es 2 raíz de 6. Y con esos dos datos se supone que yo debería solucionar todo. Ahora, cuando yo voy a ver las fórmulas, yo digo, mira, es que aquí sí no hay problema, porque yo cambio la L. Aquí abajo vuelvo a cambiar la L, pero llegó el apotema y no lo conozco. A la pucha. No sé cuánto vale el apotema. Bueno, no pasa nada. Habíamos también señalado la fórmula para encontrar el apotema. El apotema, nosotros dijimos que era la raíz de la altura al cuadrado, ¿verdad? Más el lado raíz de 3/6 al cuadrado. ¿Okay? Ve que estas fórmulas son un poquillo más feas. Necesitamos memorizar un poquito más esas formulillas. Entonces, ahí. Entonces, de ánimo, vamos a buscar esas formulillas. L raíz de 3. Bueno, perdón. Va en raíz, ¿verdad? La raíz de la altura al cuadrado más L raíz de 3 también al cuadrado, y siempre olvido lo que va abajo, no sé, un 4, un 6, un 2, ahí es donde lo enredo, ven qué vergüenza. Está con sextos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar cada área.
Pero para buscar el área basal, pues no, o de la base, no hay ningún problema, ¿verdad? Sustituyo, voy a poner lo que vale el lado, que dijimos que era 6, elevado a la 2. Lo multiplico por raíz de 3 y todo eso se divide entre 4. Sin pensarlo mucho, lo meto en la calco y que la calco haga sus enredos. Voy a dar algo así como 9 raíz de 3. Como es un área, voy a ponerle la unidad elevada al cuadrado. ¿Sí les dio lo mismo? Bueno, pensaré que ustedes con la calco van resolviendo y que como les dio lo mismo, por eso no opinan mucho. Porque les dio... Sí, profe, yo lo mismo. Ah, bueno, gracias. Y para ir a la otra, al área lateral, tengo que haber resuelto primero cuánto valía el apotema. Profe, ¿y eso queda así como sale ahí? 9 raíz de 3, así lo ponemos. No hay Sí, que de buscarle hecho esa vara nada más. queda más bonito así, de hecho. No vamos a encontrar el apotema, por lo tanto cuesta un poquillo más decir cuál es el área lateral, ¿verdad? Hasta no encontrar el apotema. Así que hagámosle a ver qué pasa. El apotema sería la altura, que es 2 raíz de 6, pero todo va al cuadrado. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si ponemos un paréntesis y elevamos al cuadrado, la calculadora solo va a elevar al cuadrado el último valor. Entonces no va a elevar el 2 y va a dejar el resultado a medias, va a quedar mal. Okay. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, estamos. Ahora hay que sumarle el otro numerito que está por ahí. ¿Cuál es ese otro numerito? Bueno, otra fracción dividida entre 6 con un raíz de 3. Y ahí le vamos a poner el valor de L. L era 6. Hasta se simplifica, pero no importa porque la cálculo va a resolver por nosotros. Metemos todo eso a la cálculo y la cálculo nos va a decir que eso es 24 más 3, 27. Eso va a quedar como 3 raíz de 3. Y como es un apotema, a esa no hay que ponerle el elevado al cuadrado. Pero ese apotema tenemos que llevarlo a la fórmula de arriba. Una vez que lo cambiamos, ya podemos decir cuál es el área lateral. Calculamos eso y nos va a dar 27 raíz de 3 centímetros cuadrados. Okay, vean que aquí, o a mí por lo menos, me gusta más hacerlo como separado. Como encontrar primero un área, después encontrar la otra y por último unir los dos resultados. Hay quienes usan una fórmula donde empiezan a cambiar todo y dan el resultado de golpe. También se vale, también se vale. Prefiero irlo viendo de a poquito, de a pasos, por si acaso, para no enredar demasiado. Entonces en este momento nos queda faltando el área total, que va a ser la suma de estas dos. Entonces el área total sería 9 raíz de 3 más 27 raíz de 3. Y eso da 36. Como es un área, le ponemos centímetros cuadrados. Y ya tenemos una respuestilla. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No hay tanto por decir. ¿Qué es lo que podemos sacar de conclusión? Bueno, que aquí hay que aprenderse las fórmulas. Ojalá sacarlas en una hojita aparte. Ojalá tenerlas por ahí a mano. Listos para. Y ahora sí, cuando llegue su momento, pues ni modo. Le hacemos una sustitución con los datos. ¿Verdad? Una pregunta. Ajá. ¿Cuántos de estos pueden salir en un examen? Esa es una pregunta así como está, tipo de desarrollo.
Entonces, uno no esperaría que, o sea, exagerado que salgan dos, uno de cada pirámide. Pero por lo general, Y un valor, unos un cuatro, valor aproximado, 4 puntos por de, cada una. sí, de 4 puntos más o menos. 4, todavía 5, dependiendo de. Pero no se estresen. En realidad, vuelvo y repito. Casi siempre nos gusta mucho usar la pirámide de base cuadrada porque es más fácil de verla mentalmente, porque su fórmula es menos fea, ¿verdad? Ya vieron que esta fórmula es bastante más fea que la otra. Y en ocasiones inclusive nos dan fórmulas. Yo no me acuerdo de estas, la verdad, les miento en este momento. Tengo la cabeza bastante llena de cosas y no estoy como fresquito para decirles si nos daban esta lista, o sea, este par de fórmulas o no. Sin embargo, ya Es que no está tan difícil. yo y mi habilidad para los desarrollos es tremendo un examen. Entonces, aquí Ujú. desarrollando y aplicando, voy bien, voy rodado. Cuando me toca empezar a plantearlo, es donde ya bloqueo. Sí, y Entonces, no sé creo que si es una viste más bien que generalidad. en este examen que pasó, pude desarrollar una. Y estaba orgulloso de eso, pero de las otras 3 o 4, ahí se fueron todos los puntos. No me fue mal, Tengo pero que decirlo que es una generalidad, y cuando digo generalidad me refiero no solo a noveno. O sea, en todos yo creo que yo séptimo casi nunca he dado, que acaso una o dos veces, pero casi siempre me toca octavo y décimo o noveno y un décimo. Y la historia es muy similar. Cuando llegamos a la producción, cuando nos toca a nosotros, en el desarrollo nos asustamos mucho. Yo no sé dónde está el nerviosismo. Por ejemplo, en el examen pasado, les voy a ser honesto, las preguntas que venían ahí eran preguntas hasta más fáciles de las que habíamos hecho nosotros en la práctica o incluso en las tareas. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde yo me quedo pensando, o sea, es una lástima esos puntos, ¿verdad? Porque son puntos con los que deberíamos de contar realmente. Son puntos en los que yo esperaría que ustedes se ganen un porcentaje muy alto, porque la mayoría de ejercicios realmente se parecen a lo que nosotros planteamos en clase, por no decir que son casi iguales, ¿verdad? Por ejemplo, ahora entró Pitágoras, entró una distancia entre dos puntos, el mismo Socatoa, la ley de senos, fueron ejercicios prácticamente iguales a los que hicimos en las semanas en donde se vieron esos temas. Eran idénticos, había que buscar, por ejemplo, en ley de senos, había que buscar el ángulo y luego plantear la ley de senos. Pitágoras era súper simple, ya sea que faltaba un lado o que faltaba la hipotenusa. Y seno, coseno, tangente, que con el Socatoa se armaba fácil. Yo creo, honestamente, de una forma muy personal, em, que nos falta práctica. Entonces, si nos vamos directo al problema, a la raíz del problema, yo creo que ustedes se conforman con pensar que cuando entendieron está todo bien. Pero cuando yo entiendo, mi cerebro asimiló la información que venía, pero todavía no le estoy dando armas para que él sea capaz de producir la respuesta. Entonces, ¿cómo le doy armas para producir la respuesta? Practicando. Yo entiendo que el tiempo, que una cosa que la otra, pero digamos, el que yo entienda lo que usted está haciendo no significa que yo vaya y lo replique. Si usted me lleva a su trabajo, usted me dice, profesor, yo soy, no sé, voy a poner algo simple, electricista, en lo que yo soy bien bestia. Entonces, vea, con el cable aquí, la jugada allá y claro, no, yo entendí, tiene sentido, claro, el verde con el verde, el azul con el azul. Pero cuando me toca a mí ejecutarlo, yo me hago bolas y igual a pucha, ¿dónde iba cuál? ¿Esto para qué servía? Hasta que no lo practique varias veces, incluso ojalá yo viendo el mismo ejercicio, hasta que no llegue ese momento o ese punto, no puedo sentir que yo lo voy a poder hacer solo. Y eso es lo que les pasa a ustedes, les da el sustillo a la hora de la hora. No por falta de capacidad, eso está clarísimo, por falta de práctica. Entonces ahí se asustan. En estos ejercicios es la misma cosa. O sea, si ustedes se ponen a ver, ¿qué ocupamos aquí? Saber quién es L. Después de saber quién es L, vamos a cambiar valores por todo lado y nada más sustituyo y la calculadora me da respuestas y vámonos. Y esos datos ahí están. Entonces vuelvo a lo mismo. Si practicamos, esto se hace menos enredado. La primera vez que yo explico algo,
y no hablo solo a nivel de ustedes, yo trabajo en universidades, la primera vez que yo explico algo, y ojalá que el tema sea medio rudo, todo el mundo se queda como, ¿de qué idioma me está hablando? Sin embargo, conforme, aquí no tenemos tiempo lamentablemente, pero conforme uno va, practique, o sea, a la gente se le olvida ese miedo que tenía al principio y se le olvida y ya deja de catalogar a un tema como difícil porque empiezan a practicarlo y a ver que no era complicado. Pero necesitamos eso. Cuando el estudiante asuma esa parte, asuma que no queda de otra, que hay que, ¿verdad? Ahora aquí está la respuesta. Que hay que practicar, ahí todo va a cambiar. Yo sé. Es difícil, es un cambio que requiere de muchas situaciones, pero digamos, es lo que nos garantiza el éxito. Así que ahí se las dejo picando, ¿verdad? Ahí se las dejo picando para que en la que puedan, ustedes también practiquen un poco. Ese mismo ejercicio o esos dos mismos ejercicios, está muy bien que los practiquen. De igual manera, no son los únicos. Estoy seguro que en el libro vienen más. De ahí nos podemos agarrar, por decirlo de alguna manera, para ir mejor. Dígame. No, muy bien. Vamos a cambiar de figura. Ok, las pirámides son muy bonitas y todo lo que usted quiera, pero las pirámides tienen ese asunto de que todos van a la punta, ¿verdad? Entonces todos llegan allá a la punta y solo hay una base aquí en el suelo, pero allá arriba no. Bueno, las figuras que tienen tapita arriba, tapita abajo, esas figuras las vamos a llamar prismas, y esos prismas que son como cajitas, los vemos presentes en la mayoría de circunstancias, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, nos pasa cuando a los chamaquillos les gusta que les compremos, ¿verdad? Para comer con lechita, el famoso cereal. Viene casi siempre, viene en una cajita de cartón. Y bueno, eso es un ejemplo de un prisma. Es una figura que tiene tapita arriba, tapita abajo, y que básicamente es como si fuera una caja. ¿Ok? Hay una y aquí al otro lado está la otra. Ven, entonces básicamente es una figura a la que la vamos a encasillar como una caja. Listo. ¿Qué pasa con esa figura? Bueno, va a tener partes similares a las que tenía la pirámide. Entonces yo hablaba de base. Cuando estábamos en el piso, yo decía, es como la cara donde se sienta la figura. Bueno, ahora vamos a tener ya no una base, sino dos. Vamos a tener como la parte donde está en el suelo y como una tapita allá arriba. Esas van a ser las bases. ¿Ok? Caras laterales, igual que con la pirámide, dependiendo de cuántos lados tenga la base. Entonces, por ejemplo, si la base es un triángulo, entonces yo voy a tener por allá una cara lateral, por allá otra cara lateral y aquí de frente una tercera cara lateral. Pues como en la base había 3, las caras laterales son 3. Los vértices, porque ahora ya no se habla de solo el vértice de arriba, ¿verdad? Donde convergían todos los aristas. Ahora se habla también de los vértices en las bases. Los vértices que hay en cada esquina de la figura. Y volvemos a lo mismo. Ahora seguimos teniendo aristas, ¿verdad? Aristas que son como lados. Y esas líneas de aristas, esos lados, ¿verdad? Los vamos a usar pues para calcular todo lo demás, todas las áreas que generalmente nos pidan. Vean que esto de pirámides y prismas va muy orientado a calcular o encontrar áreas. Ok. Insisto, son las partes, hay que aprender a reconocerlas. Si me dan una lista, poner los nombres donde van. Si me dan el dibujo, perdón, poner los nombres donde van. Y si me la ponen un marque, como señalar o entender o interpretar quién es quién. Este es un vértice. Todo esto junto es una base. Lo que tengo de lado es un arista, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien. Vamos a hablar de diferentes tipos, ¿verdad? De prismas. Los que vamos a utilizar sobre todo van a ser cuadrados, rectangulares y triangulares. Ok, los cuadrados y los triangulares se parece un poquito a lo que estábamos viendo. A las pirámides que tenían una base, que tenían esa forma de cuadrado o forma de triángulo equilátero. Los rectangulares, como la caja que yo dibujé del cereal, tienen un lado más largo que otro. Entonces ya no son una figura tan parejita como lo serán las que tengan base cuadrada o base de triángulo equilátero. Igual, vamos uno por uno. Prismas cuadrados. Ok. Prisma cuadrado es como un cubo. No sé si han visto los famosos cubos Rubik, esos, ¿verdad? Que son de armar, de poner todos los colores en una misma cara y toda la historia. Y básicamente eso es lo que va a terminar siendo. Vamos para allá. Eso es lo que va a terminar siendo un ejemplo de. Por ahí quedamos. Un ejemplo de prisma de base cuadrada. Okay. Esas que acabo de pintar son las bases como tal, ¿verdad? La parte donde se sienta y la tapita. Y luego vienen los cuatro lados con las caras laterales. Pero como la base es cuadrada, ¿verdad? Es una maravilla. Ya sabemos que todos los lados de ese prisma en la parte de abajo van a ir igual. Entonces de aquí vamos a sacar las formulillas. El área de la base es igual al área de la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque este es el prisma. Pero también esto puede haber sido la pirámide. La base es la misma. El suelo que está aquí es el mismo. Tanto para la pirámide como para el prisma. La misma base es. Entonces el área de la base es la misma. Ahora hay un detalle. Entra en juego un concepto más. Entra en juego el área basal. Entonces, la B minúscula, área de la base. La B mayúscula, área basal. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? Bueno, lo que les decía. Que en el área basal, la tapita, que antes no contemplaba. El área basal son la tapa y el suelo. Ok, entonces el área de la base es lado por lado, porque es un cuadrado. El área basal es 2 veces eso, porque es contar la de abajo y la de arriba. Entonces es 2 por L a la 2. Aunque tiene sentido. O encuentro cuánto vale el área de la base y nada más lo multiplico por 2 y ya tengo el área basal. También se vale analizarlo de esa manera. Ok. Sí, bueno, más o menos. Después vamos a ir al área lateral. El área lateral es más diversa en ese sentido. El área lateral va a tener a la altura. Vean que estos son como rectángulos, ¿verdad? Pueden ser cuadrados o pueden ser rectángulos, dependiendo de. Entonces, esto es un lado. Tengo 4 iguales. Entonces, el área lateral es 4 veces este rectángulo. Y este rectángulo es lo que vale el lado aquí abajo y la altura que tiene el prisma. Entonces es 4 veces largo por ancho o L por H. Ese es el área lateral. ¿Eso a dónde nos lleva? A que el área total sería agarrar las dos tapitas, o sea, el área basal, y sumarle este área lateral que acabo de encontrar. Y de ahí sale el área total. Otra vez, son fórmulas. Las fórmulas nos pasa mucho como con las mujeres, ¿verdad? A veces es mejor no tratar de entenderlas, sino nada más aprovechar ahí la manera en la que la vamos a resolver.
Entonces no se agobien demasiado por entender la fórmula, más que por saber cambiar datos y aplicar. A ver este ejercicio. En un prisma recto de base cuadrada, el área de una de sus bases es 32 centímetros cuadrados. Que ya me dijeron quién es el área de una de las bases. Ok, por ahí vamos. El área de una de las bases es 32. La medida de la altura del prisma es el doble de la longitud de la diagonal de la base. ¿Cuál es el área total del prisma? Entonces nos quieren hacer un enredo, ¿verdad? Y lo hacen con la redacción como tal. Pero lo que nosotros vamos a buscar, más que el enredo, es un dibujo que nos guíe o que nos ayude a encontrar el espacio correcto, la representación correcta. Hacia allá vamos entonces, vamos a ver. Dice que, y vamos a correr esto, voy a poner la información. Prisma recto, base cuadrada. La base es cuadrada, pero no significa que el resto del prisma sea cuadrado. Aquí puede haber una altura muy grande, aunque la base sea cuadrada. Han jugado Jenga, puede ser una pieza de esas. Tiene la base como cuadradilla y ya el resto sí se mueve. Ok, diferente. Entonces, vamos a tomar los datos. Dice, el área de una de sus bases, o sea, el área de la base, es 32. O sea que yo ya puedo sacar el área basal. ¿Cuál es el área basal? 32 a la 2. 32 por 2. ¿Ok? Entonces sería 64. Muy bien, este es 32 centímetros cuadrados. Este va a ser 64 centímetros cuadrados. Muy bien. Eso para empezar a ponerla, a usar la información que me dieron. Ahora viene el enredo, el trabalenguas. Vamos a ir despacio a ver. Dice, la medida de la altura es esta línea. La altura mide el doble de la longitud de la diagonal de la base. Hay que calcular la diagonal de la base. ¿Quién es la diagonal de la base? La diagonal de una base es la línea que sale entre vértices opuestos. Esa es una diagonal, por ejemplo. También puede haber tomado esta otra diagonal, la que venía allá para acá. Cualquiera de las dos cuenta como la diagonal. Vean que lo que acabo de hacer ahí es formar triángulos. Esa diagonal sirvió para formar un triángulo ahí en la base, ahí en el suelo. Ese triángulo me va a ayudar a mí a tomar o a encontrar los valores necesarios. Ok, vamos a ver. La altura es igual al doble de la diagonal de la base. Hay que buscar la diagonal de la base. Entonces voy a tomar el dibujo, lo voy a poner por acá. Esto es un lado, esto es otro lado, que son estos catetos. Y la diagonal es la hipotenusa, es la línea más larga. Ah, bueno. Yo no sé cuánto va la diagonal, pero si la averiguo, fácilmente puedo decir cuánto es la altura. Pues si la diagonal vale 5, lo multiplico por 2 y me va a dar 10. Si la diagonal vale 10, lo multiplico por 2 y me va a dar 20 y así sucesivamente. Solo debo encontrar lo que da la diagonal, multiplicarlo por 2 y ya tendré la altura. Ok. ¿Sí me siguen en esa parte? ¿Verdad? Lo que hice fue poner la atención a la redacción. Muy bien. ¿Cómo sé cuánto vale cada lado? No tengo la información de cuánto vale cada lado, pero tengo cierta información que me sirve. Ok, el área de la base, yo ya me sé la fórmula cuando la base es un cuadrado. ¿Cuál era el área de la base cuando la base es un cuadrado? La fórmula de un cuadrado es lado por lado. Su área es lado por lado. O lado a lado, como quieran verlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es la misma letra. Y yo sé que el área de la base vale 32.
Entonces yo voy a decir que 32 es igual al lado por lado, que es lo mismo que lado a lado 2. Para yo saber cuánto vale solo un lado, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la raíz a la expresión. Y lo que me dé la calculadora, eso sería 4 por 4, 16. Da 4 raíz de 2. Entonces ya sé cuánto vale cada lado de esa diagonal. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque si conozco la medida de los lados, 4 raíz de 2, este abajo es igual, entonces también vale 4 raíz de 2. El que me está faltando, que es esa diagonal, lo puedo encontrar con Pitágoras. Porque si el triángulo es de base cuadrada, los lados son ángulos rectos. Eso significa que voy a usar Pitágoras y que D es igual a la raíz de 4 raíz de 2 al cuadrado más 4 raíz de 2 al cuadrado. Se mete a la calcu y que la calcu va a ver qué hace. Si no me falla es 8. Pero ustedes que tienen calcu me ayudan, por favor. ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, pensaré que si da 8. Vamos a continuar. Esa D es en realidad la altura. Perdón, la altura por 2. Ajá, me fui en todas. Ya que tengo el D, ahora sí voy a calcular altura es igual a 2 por D, o sea, a 2 por 8. 2 por 8 viene siendo 16. Entonces la altura es 16 centímetros. Ok, pero ¿para qué quiero la altura, profesor? Bueno, recuerden que la pregunta fue, ¿cuál es el área total? ¿Verdad? Nosotros necesitamos el área total de ese prisma. Entonces ya tenemos el área de estas dos bases. La calculamos hace un ratito, es 64. Ahora nos faltan el área de las 4 caras. ¿Verdad? Aquí hay 4 caras laterales. Tengo la cara que está allá al fondo, la otra que está a este lado, y tengo la de delante y la de atrás, por llamarlas de alguna manera, ¿verdad? Ok, resulta que esas caras laterales, ¿verdad? Como tengo una figura en la base, que es una base cuadrada, esos 4 lados de abajo son iguales, estos 4 lados de arriba son iguales. Entonces el área que ando buscando es 4 veces el área de un rectángulo. Entonces el área lateral va a ser 4 por el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es largo por ancho, base por altura. La base vale L y la altura vale H. Entonces el área lateral está lindísima. Va a ser 4 por lo que vale cada lado, que era 4 raíz de 2. Aquí abajo estaba. Por la altura que acabamos de decir que es 16. Entonces voy a poner la calcu. 256 raíz de 2. Creo que sí. Y el área total, ahora sí es sumar. El área basal nos dio 64. Le sumo el área lateral. 64 más 256 raíz de 2. Ese es el área total. Como es un área, nos vamos a las unidades y las elevamos al cuadrado. No se nos puede olvidar ese detalle. Todas las áreas terminan con la unidad elevada al cuadrado. Y ese sería más o menos la ejecución de ese ejercicio. De nuevo, esto lo pueden preguntar en marketing. Se puede ir para el desarrollo porque tiene más cara de problema, ¿verdad?
En la misma historia, preguntar por el área de algo. Bueno, no sé. Casi sí. Ahí vamos, intentando entender, pero está interesante, está interesante. Bueno, ahí vamos. Ustedes ya lo dijeron. Ahí vamos. Ahí vamos. Como siempre, practicar. Tampoco es tan complicada. La figurilla ahí se deja. Y hay figurillas donde usamos el sentido común. Entonces eso es todavía más fácil de manejar. ¿Ok? Ese sentido común hay que usarlo. Bueno, está bien entonces. Vamos a tratar de seguir. Dice que ahora, bueno, ahí están los cálculos. Ahí está el área total, nada más lo ponen a sumar. Vamos a ver qué ocurre cuando hay un prisma que ya no es cuadrado, sino que es rectangular. Ok, entonces el área lateral va a cambiar un poquito. Tiene que cambiar un poquito, ¿verdad? Porque el área lateral ya no va a tener los cuatro lados de la base iguales. Va a tener 2 y 2, los va a tener en parejita. Entonces, eso es el cambio real, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Otra vez la misma historia, la caja, ¿verdad? Ahí está la cajita. Y básicamente es muy notorio que este lado, aunque es igual al que está al frente, es diferente a estos otros dos. Ok, listo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, muy bien, cuando yo voy a hacer el área de la base, yo voy a tener un rectángulo. Entonces, no sé, si esto mide largo y esto mide ancho, el área de la base va a ser largo por ancho. Si yo quiero averiguar el área basal, ya lo habíamos dicho, es 2 veces esta área, porque es ahí arriba y aquí abajo. Entonces es simplemente 2L por A. Ahora si lo que quiero averiguar es el área lateral, ahí tengo que ser paciente. Tengo que encontrar, por ejemplo, primero, bueno, perdón, esas son ¿verdad? Las de la base, pero primero, por ejemplo, esta cara de acá y esta otra cara de acá. ¿Esas caras qué forma tienen? Tienen forma de rectángulo. Ok, la historia es la misma, entonces el área lateral va a ser el área de un rectángulo. Vamos a empezar por esas dos que son iguales, entonces vamos a decir 2 veces esa área. Esa área tiene a L aquí arriba y a H, que es la altura, aquí a un lado. Entonces esto va a ser 2 por L por H. Ahora le tengo que sumar las otras dos caras, que sería el área que hay allá y el área que hay de este lado también aquí al frente. ¿Sí? Pienso que eso es como una pecera, no sé, algo así. Entonces voy a sumarle 2 veces esa área. Esa área sería esta línea que mide A multiplicada por esta otra que es la altura. Es un rectángulo. Entonces es 2 por A por H. Y ya encontramos el área lateral. Si me piden el área total, igual que antes, al área basal le sumo el área lateral. Esto por pura fórmula, ¿verdad? Vamos a ver si hay algún ejercicio para contestar. Sí. Dicen, determine la cantidad de plástico en centímetros cuadrados. Ya vieron que si dice centímetros cuadrados es un área. Si dice superficie es un área. Si dice área es un área. Ok. Entonces vamos a tener varias formas de preguntar por el área. Bueno, muy bien. Entonces, si me piden que encuentre el área, dice necesaria para envolver una candela en forma de prisma rectangular con las siguientes dimensiones. Entonces hay una candelita por ahí, de esas que tienen bomba, qué sé yo.
Ahí está la, ¿verdad? Y ella va ahí por abajo, tiene forma de prisma. Muy bien, esa candelita tiene las siguientes dimensiones: 2 centímetros de ancho, 4 de largo y 6 de alto. Entonces, esta es la más larga aquí, que son 4. Esta vale 2 y la altura vale 6. Con esos datos, ahora sí, vamos a buscar el área total. Vean que es pura paciencia, pura paciencia. Voy a encontrar la tapita de arriba y la tapita de abajo. Eso se llama área basal. Los lados van a trasladarse. Si este vale 2, el de enfrente vale 2. Si este vale 4, el de enfrente vale 4. Si esto está arriba, abajo es lo mismo. Ok, entonces abajo vale 4, 2, 4, 2. Ok. Sí, no, casi. Sí, sí. Listo, listo. Entonces, el área basal es 2 veces largo por ancho, 2 veces 2 por 4. 2 porque son 2 tapas. Y 2 por 4 porque es lo que valen los lados. Lo meto a la calcu, eso da 16. Como es un área, le ponemos la unidad elevada al cuadrado. Ahora vamos a buscar el área lateral. El área lateral, les decía, hay que hacerlo como por partes, ¿verdad? Entonces el área lateral vamos a ir ya no en el techito ni en el piso, sino más bien hacia los lados. Voy a buscar, por ejemplo, esta de allá y esta otra que está enfrente. Esas dos son las que voy a buscar. Entonces esa área lateral va a valer 2 veces 4 por 6, que es un rectángulo. Es este rectángulo, donde acá arriba vale 4 y donde acá a lo alto vale 6. Entonces eso me va a dar 48. Pero suave, porque voy a hacer la fórmula completa, para no hacerla por partes, perdón. Eso es la verdad, los lados que les decía, aquí, estas caras. Pero faltan las de aquí enfrente y la de aquí atrás. Entonces, esas dos son iguales. Voy a sumarle 2 veces y pongo o averiguo lo que vale ese rectángulo. Aquí en la base vale 2, en la altura vale 6. Entonces, por 2 y por 6. Es seguir fórmulas, es seguir fórmulas. Y esto nos termina dando, ahora sí, 4, 24 y 48, 72. Y el área total es nada más agarrar esos dos resultados y sumarlos. Ya tendríamos, ahora sí, el área total completamente lista. Bueno, así es como va el asunto. Sí. Espero que sí. Ya mejor. Ok. Cada vez que lo practiquen lo van a entender más. De eso estoy más que seguro. ¿Verdad? Ok. Para terminar la noche vamos a ver qué pasaría cuando tenemos prismas triangulares. Y la historia con los prismas triangulares es lo mismo que pasa con las pirámides de base triangular. Son las que son un poquillo más feas. ¿Verdad? Entonces, tampoco es complicadísimo. Pero sí son un poquillo más feas porque el área de la base lleva raíz dentro de la fórmula y hay como que aprendérsela. Ok, la historia es la misma, no sé, antes vendía unos turroncillos ahí, ya no sé si todavía los venderán, algo así, y los empacaban en un cartoncillo y los vendían en forma de... Algo así era la cosa, esos turroncillos. Bueno, chocolates o no sé ni qué era. El asunto aquí es que, bien, este es un ejemplo en prisma triangular. Normalmente nosotros los prismas triangulares no los vemos de costadillos, sino que más bien los ponemos levantados, ¿verdad? Por la costumbre de hablar de la base superior, la base inferior para los cálculos. Ok, está bien. Está bien. Resulta y sucede que... Ok, ahí quedó. Resulta y sucede que vamos a hacer lo mismo. El área de la base
va a ser el área de este triángulo. Es un triángulo equilátero. Por fórmula, que es mucho más fácil, el área del triángulo equilátero es L a la 2 raíz de 3 entre 4, que es la misma de la pirámide. El área basal es agarrar eso y multiplicarlo por 2. Se puede ver así por aparte, si tengo este resultado, nada más lo multiplico por 2. O se puede acomodar un poquito la respuesta y convertir esto en L a la 2 raíz de 3 sobre 2. También se vale. Ok. Bueno, más o menos con eso. Ahora, eso es solo el área de la base. ¿Qué pasaría con lo demás? La misma historia. Hay que buscar el área lateral, que son los lados. Aquí está más bonito. ¿Por qué? Porque los rectángulos me van a quedar, ¿verdad?, muy directos. Cada uno de estos rectangulillos que están aquí son los que yo voy a buscar. Como son 3, es multiplicar 3 veces por esa área. Como esto es un rectángulo, voy a multiplicar el lado, que es lo que está aquí arriba, por la altura, que es lo que está aquí al otro lado. Entonces 3 por L por H. Ese es el área lateral. Más complicado en la base, pero en el área lateral mucho más fácil. 3 por L por H. Y si quiero el área total, nada más sumo a estos dos señores. Listo, de acuerdo. Bueno. Vamos a ver si hay algún ejemplillo así rapidón porque estamos sobre tiempo prácticamente. Dice, determine la cantidad de cartón en centímetros cuadrados. Otra vez lo del asunto de los centímetros cuadrados. Es un área necesario para elaborar una envoltura de chocolate que tiene forma de prisma triangular en el que la medida del lado de la base es 2 y que tiene 30 centímetros de altura. No hace falta ni hacer el dibujo, pero si quieren lo hacen. Entonces, el lado de la base es 2. La altura es 30. Y la pregunta es el área total. Entonces puedo empezar por el área de la base o el área basal de un solo tiro. El área basal, dado que aquí tengo los datos por aparte, la puedo usar de golpe. O sea, puedo usar esta fórmula del área basal para no tener que hacerlo como por aparte. Entonces voy a cambiar esos datos. El área basal va a ser L raíz de 3 y ahora dividido entre 2. Como ya sabemos quién es L, L es 2, entonces yo voy a poner 2 raíz de 3 dividido entre 2. La cálculo me dice que eso es raíz de 3. Como es un área, le pongo centímetros cuadrados. Y me queda el área lateral. El área lateral es 3 veces el rectángulo que se forma. El rectángulo tenía lado y altura. Entonces 3 por L por H. Y eso es 3 por 2 que vale el lado por 30 que vale la altura. Todo eso termina en la cálculo y eso nos da 6 por 3, 18, 180 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área total? Sumarlos. Así como está, los escribo en la cálculo y la cálculo me los deja también así como está. Esa puede ser mi respuesta. O le doy Super Daniel y alguien me regala el resultado de eso. 181,73. Gracias. Ese es el área total. Centímetros cuadrados para cuando busco áreas. Bueno, y ahí es donde termina todo, chiquillos. Exactamente ahí. Bueno, tendré que decir que por cuestiones de tiempo y por el día de hoy vamos a dejar este asuntico aquí.